fondo, ¿qué es la viruela del mono? Bueno, la viruela del mono, curiosamente, su nombre es un poquito engañoso porque no está tan claro cuál es el origen animal de esta enfermedad zoonótica, ¿cierto? Quizás como para enseñarles a todos un poco, cuando hablamos de zoonosis es generalmente cuando hay un salto de un microorganismo a humanos, pero curiosamente igual puede ocurrir de humanos a animales, pero esa parte la vamos a dejar para otro día. Y en este caso se cree que pueden ser los hospederos naturales, roedores que existen en la naturaleza en África y quizás también el mono. No obstante, su descubrimiento fue inicialmente en una colonia de monos que estaban en cautiverio, por eso claro, el nombre. Esto fue en 1958 y luego ya se registran los primeros casos humanos en 1970 en el Congo, en la República del Congo. Pero ahí es interesante lo que usted dice, doctor, porque ¿cómo no pasa una enfermedad, un virus, desde un animal a un ser humano? Y ahí nuevamente nos preguntamos, como con lo que decía la ministra, o sea, ¿cómo estamos extrayendo nuestros recursos naturales? ¿Cómo nos estamos comiendo los animales? O sea, sin ir más lejos, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 saltó de un pangolín, ¿no? De un animal que se vendía en un mercado de China a los seres humanos. Antes otras enfermedades también, como la gripe porcina, la gripe aviar. Entonces, ¿qué está pasando también con nuestro comportamiento? Y finalmente, ¿cómo se produce este salto donde no va a ser el primero ni el último? Efectivamente, lo que hemos ido aprendiendo a través de las últimas 3, 4 décadas es que cada vez nuestro comportamiento también nos expone a tener contacto con, por ejemplo, animales silvestres. En el caso, por ejemplo, que las familias pueden a lo mejor reconocer, es el caso del virus Anta aquí en Chile, que tiene que ver, por ejemplo, con otra enfermedad zoonosis. Generalmente cuando vamos de campamento o a zonas rurales nos podemos exponer con ciertos ambientes donde también coexisten en su ambiente natural estos ratoncitos que nos pueden eventualmente, por excreta, ¿cierto?, orina o fecas del ratoncito, nos podemos contagiar con estos virus. En el caso del SARS también lo hemos aprendido que probablemente tiene un origen animal y también a veces no está muy claro cuál es la exposición o cuál es el origen del animal eventualmente. Y hay otros ejemplos muy importantes. En el caso específico de esta viruela del mono, se puede adquirir probablemente en países del oeste de África, donde hay mucha exposición, o como bien tú decías, que por ejemplo se come carne de animales silvestres, o también por contacto mucho más directo con esta fauna a través de rasguños, mordeduras, y que eventualmente eso explica muchos de los casos que han habido en el pasado en esa zona. Doctor, cuando hablamos de la viruela del mono, uno de inmediato se acuerda de la viruela de que muchos tuvimos cuando chicos y que estaba erradicada. ¿Es el mismo virus? ¿Es distinto? Ya, súper buena pregunta, porque son relacionados. En los microorganismos en general hay familias, y estos son la familia de los Poxviridae, se le llama. Y por lo tanto hay una relación, y por ejemplo un dato muy curioso y que es importante, cuando empezaron a detectarse los casos de viruela del mono, fue cuando se empezó a erradicar la viruela y se empezó a bajar la vacunación, porque ya estaba erradicado. Se siguieron descubriendo, ¿cierto?, estas pústulas, esto es muy parecido a lo que nosotros conocemos de la viruela, estas cicatrices y escaras que se ven, que se hacen. Y descubrieron que al final se trataba de otro virus relacionado de la misma familia, pero que era otro virus totalmente distinto. Perdón, doctor, y al estar relacionado, ¿la vacuna existente para la viruela sirve para esta otra? Efectivamente, eso es un poco el caso indirecto. Se ha entendido a través de los años que esa vacuna contra la viruela protege alrededor de 85% contra esta del viruela del mono. Pero, de nuevo, como se erradicó la viruela, lo que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es sacar, ¿cierto?, esa vacuna por cómo estaba compuesta, para ojalá que dejase de existir, y así fue, se erradicó. No obstante, ahora no tenemos una vacuna, curiosamente, a raíz de eso, porque esa vacuna no está siendo producida en varias décadas. Y volver a producirla es un proceso engorroso, lento, difícil, es como volver a establecer una industria respecto de aquello. Eso por un lado, y lo otro es que hemos aprendido que probablemente igual debería ser una vacuna un poco distinta para que sea efectiva, pero quizás en este caso en particular, que es un brote aún pequeño, que está, si bien
causando cierta alerta porque está en varios lugares quizás geográficos, aunque en números bien pequeños a la vez. Quizás estamos en una etapa temprana para tratar de reactivar, por ejemplo. Dígame la firme, doctor, porque uno, o sea, yo desde que empezó el famoso COVID, el 19, esta pandemia, cada vez que sale una noticia de algo, yo digo, no, de nuevo. Otra pandemia más. No, es que yo no doy Que más. la hepatitis infantil, Claro, ahora la viruela que del los niños- mono y es una especie de psicosis. Sí, verdad. Y por eso yo quiero que aprovechemos el espacio de la ciencia para ser súper Claros. claro. No me interesa alarmar. O sea, lo único que quiero es que usted me diga, cuando usted en su casa ve estas noticias y se da cuenta que todo el mundo anda hablando de la viruela del mono, va a quedar la escoba, que el mono, que no sé qué, ¿realmente usted se preocupa o usted dice, no sé, coloquialmente, que le ponen color? Dígame la verdad. No, definitivamente es preocupante Ya. porque ahí uno tiene que ir viendo ciertos detalles específicos de cómo se ha generado esto. Quizás la información específica que causa alerta, y por eso que la Organización Mundial de la Salud ahora puso en alerta en cierto modo al sistema, es que los casos que están, los primeros que se encontraron en el Reino Unido, solo hay un caso que tiene una conexión con viaje a Nigeria, por ejemplo, que es la zona más epidémica. Y el resto de los casos no se conocen Los entre sí. restos de casos, hay casos, al menos 6 casos confirmados en el Reino Unido que no tienen conexión con viajes y tampoco tienen conexión con este Entre individuo que viajó. Por lo tanto, hay una primera sospecha que esto puede estar a nivel comunitario. No obstante, el brote es muy pequeño. Sí. Solamente el dato epidemiológico de no conexión con viajes hace que genera una alerta mayor. Se da por contactos muy estrechos, ¿no? Es contacto muy estrecho, generalmente con mucosas, ¿cierto? Lágrimas, mucosas de la nariz, saliva, pero a diferencia de cómo estamos ahora acostumbrados a escuchar lo de COVID, ¿cierto? De SARS, estas tienen que ser gotas grandes, ¿cierto? Y probablemente estar Contacto íntimo, conversando sexual, muy- por ejemplo. sí, sexual transmisión o sexual. conversando con una persona, Sí. con un amigo muy cercano por un rato muy grande como para poder tener un... ¿Y cuáles son los síntomas de esta viruela del mono? Sí, eso es muy buena pregunta. Anemone de Porque viruela del mono, porque genera algunos síntomas iniciales parecidos que son dolores musculares, fiebre, pero ya empiezan a haber otros síntomas que primero es un desarrollo un poquito más largo, 1 a 2 semanas empieza. 1 a 2 semanas de incubación. De incubación. Y generalmente la gente empieza a tener un tipo de sarpullido, ¿cierto? Partes de el cuerpo se pueden empezar a enrojecer y eventualmente empiezan a generarse estas pústulas que son como estos globitos en la piel, que no es como una ampolla, es más chiquitito, si los que nos acordamos de la peste cristal y otras cosas parecidas, y eventualmente se generan como costritas. Doctor. Y eso... Ujú. Y lo que también preguntaba Edu y la Juli, porque desde el 1500, ¿no? Que estuvo esta viruela humana y que se arraigó en 1980, que mató a cerca de 300 millones de personas en el mundo, ¿no? En todo este tiempo. Como preguntaban, ¿es mortal esta viruela del mono? Y quizás por eso hay una alarma, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud llamó a una reunión para ver estos casos. Le pregunto eso y además suma otra pregunta, porque en el año 2003 en Estados Unidos hubo un brote de esta viruela del mono y después desapareció la alarma, ¿no? Y se controló. Entonces, ¿es mortal? ¿Y qué pasa con un brote de esta forma? O sea, ¿efectivamente se puede controlar como fue anteriormente? Muy buenos los dos datos. Primero, creo que es súper interesante en que en casos específicos de la viruela y de este tipo de virus hay registros incluso de los egipcios que potencialmente pueden haber... Como 3.000 años más Exactamente, o menos. Sí. así que históricamente es muy interesante. De los brotes más recientes, lo que se ha aprendido es que puede haber hasta alrededor de 1% de mortalidad, o sea, 1 de cada 100 personas pudiese morir si es que se infecta con este virus. Ahora, el dato que es positivo con respecto a esto es que en el brote que hubo en Estados Unidos, que no recuerdo el número exacto, pero cercano quizás a 20 personas se infectaron, no se murió ninguna persona. Los tratamientos que en su momento pudieron, ¿cierto?, obtener esas personas fueron capaces no solo de que la gente no se muriera, sino que también de prevenir el contagio. ¿Pero hay remedios?
Sí, hay algunos tratamientos que pueden usarse, hay algunas drogas que están disponibles, que son medidas experimentales, porque obviamente los números de casos, por suerte, no son muchos, pero hay un antiviral. También se ha usado plasma inmune, parecido a lo que se usó con COVID en algún momento, aunque con COVID no tuvo tan buen resultado, pero para otras enfermedades virales. Con anta también. Claro, exactamente. Para antivirus ha tenido también algunos buenos resultados. Entonces, hay algunas estrategias, pero todavía es una enfermedad que por suerte no hemos experimentado como población y por lo tanto no hay tanta experiencia en el tratamiento tampoco. Ya, ¿y es más contagiosa esta viruela del mono que a lo mejor la viruela humana? ¿Se sabe eso, doctor? Yo no creo que esta es la experiencia específica, pero pareciera que no. Ya. Y quizás si hacemos el contraste para la pregunta anterior de la mortalidad que generaba la viruela humana generaba alrededor de 10%, o sea, 10 de cada 100 personas podrían morirse de la viruela, y era pareciera mucho más contagiosa. Así como decía Julia, si nos acordamos o hablamos con nuestros abuelos o nuestros padres, muchos niños en Chile tuvieron esa enfermedad hace más de 50, 60 años atrás. Claro, ahora hay un tema que a mí me parece súper relevante, porque lo que está, por ejemplo, pasando en Perú, ¿no? O sea, el gobierno de Perú decretó alerta sanitaria por la viruela del mono sin tener casos confirmados en nuestro país vecino, ¿no? Acá en Chile tenemos una unidad de vigilancia epidemiológica que es espectacular, ¿no? Del Ministerio de Salud, que está en constante monitoreo de todas las enfermedades nuevas, como por ejemplo pasó con la hepatitis infantil, que también se descartaron casos acá en Chile y la ministra de Salud bajó la alarma. ¿Qué pasa acá en Chile? ¿Se debería también decretar una alerta sanitaria, por ejemplo, desde su perspectiva? El Ministerio de Salud no ha dicho eso hasta el momento. Por ejemplo, ¿se deberían cerrar fronteras en algún caso, como pasó con el SARS-CoV-2, o no? Sí, yo creo que no estando yo en el gobierno, no sé cuál es la información que ellos tienen disponible. Lo que sí yo creo que se puede tomar en cierto modo es, de nuevo, la información que está compartiendo la Organización Mundial de la Salud, en que pusieron en cierto modo todos los sistemas en alerta para poder detectarlo temprano, parecido a lo que tú decías con esta hepatitis, ¿cierto?, de niños, en que a la larga tú generas que el sistema esté en alerta, y tal como tú dices, lo bueno y lo que hemos aprendido de la pandemia de COVID es que es muy importante hacer vigilancia, y ojalá vigilancia temprana. Yo me atrevo a decir que no es una etapa en donde uno tenga que cerrar fronteras ni hacer una alarma mayor, pero sí poner aquellos sistemas que puedan prevenirnos de contagios, y eso, como hablábamos recién, hay maneras de cómo prevenirlo, y también de poder detectar temprano los síntomas, y en ese sentido nuestro sistema de salud yo creo que está muy bien preparado. Doctor, sáqueme una duda. ¿Estamos vacunados en Chile contra la viruela? Es que nosotros estamos súper vacunados, pero ya no nos acordamos si nos habíamos vacunado contra la viruela o no. ¿Estamos en la red? Sí. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo saber si estoy vacunado? En el calendario del MinSal. Si estoy vacunado, ¿esa vacuna me sirve para la protección de esta enfermedad? Sí, buena pregunta. En Chile, la viruela humana se erradicó como en los años 60. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que haya nacido hasta antes, más o menos del 64, si mal no recuerdo, ahí el número que si me pueden ayudar sería bueno, pueden tener aún anticuerpos por haberse estado vacunado o eventualmente haber tenido la enfermedad. Lo que se sabe es que al menos con vacuna la inmunidad, ¿cierto?, tener esos anticuerpos que son beneficiosos para prevenir la enfermedad, van decayendo a través del tiempo. Por lo tanto, incluyendo el haber estado vacunado, puede en este momento no proteger de la infección, pero probablemente sí de la enfermedad más grave. Ahora, cualquier persona que haya nacido después de esa etapa, en estos momentos no va a tener inmunidad, y eso es parte del por qué la OMS genera esta alerta, porque en realidad... Perfecto, no es parte del esquema del MinSal de vacunación de los chiquititos. O sea, de hecho, en 1959 se radicó la viruela en Chile, y claramente las personas que antes de esa fecha se vacunaron. O sea, y como usted dice, o sea, la inmunidad se va perdiendo. O sea, imagínese que también por algo nos estamos vacunando cada 6 meses contra el COVID-19, porque se va perdiendo. Ahora, ¿todos los virus actúan de la misma forma, doctor? O sea, ¿duran la inmunidad con una vacuna 6 meses, o hay virus que tienen una memoria mejor ante nuestras defensas?
Claro, importante pregunta, porque hay en cierto modo dos grandes ramas de la inmunidad que nos van a ayudar a protegernos contra una enfermedad grave, que uno, lo que hemos aprendido, ¿cierto?, es estos anticuerpos que son neutralizantes, que nos van a permitir estar, por ejemplo, protegidos contra el COVID y por eso un poco se hayan enfatizado las vacunas de refuerzo, para mantener esos anticuerpos altos, pero también tenemos la otra respuesta que se llama de memoria, como bien tú dices, en que nos van a ayudar rápidamente a reaccionar, y esto es rápido, o sea, entre 48 a 72 horas, o sea, 3 días, 2 días, en que nuestro cuerpo se acuerde, por eso se le llama inmunidad de memoria, se acuerde de este patógeno y rápidamente pueda generar de nuevo esos anticuerpos y otras células del sistema inmune que lo van a combatir. Por eso que yo hablo que si yo tuve o me vacuné en el pasado, puede que esos anticuerpos no estén tan altos, por lo tanto yo puedo infectarme de nuevo, pero probablemente mi respuesta inmune va a ser lo suficientemente rápida para protegerme de una enfermedad más grave. O sea, es como que, este ya me viene a infectar, entonces lo voy a atacar y lo voy a bloquear. Y así no deja que entre. Y todos los virus también funcionan con esta proteína Spike, que es como la llavecita que hace que entre en nuestro organismo, ya sea como usted decía, por las gotitas o por los aerosoles que están en el aire o por transmisión sexual, ¿no? De estar muy cerca con otra persona. ¿Siempre es así? Casi la mayoría de los virus tienen una proteína principal que es la que está, ¿cierto?, en la superficie de la partícula viral, que eventualmente tiene que hacer como esa llave de entrada para poder infectar una célula. Pero hay distintos mecanismos, que algunos son bien complejos, en que a veces hay fusión de membranas, que se llama, en que un virus puede entrar sin tener esa llave específica, pero ahí son procesos más complicados. Pero generalmente lo que queremos con las vacunas que existen ahora es tratar de proteger o, ¿cierto?, cubrir a este virus con estos anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir, por eso se le llaman neutralizantes, anticuerpos neutralizantes, neutralizan esas partículas virales y no son capaces ahora de entrar a la célula. Es interesante eso, porque al final todos tenemos sistemas inmunológicos, defensas distintas. Por algo una persona se puede agravar más con una enfermedad, o no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga que está toda su familia con COVID y ella no le pasó nada. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué a esa persona no se enferma y otros sí? Bueno, hay un montón de factores que influyen. Tal cual, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de poder generar estos anticuerpos, ¿cierto?, a un muy buen nivel, y que se active todas estas quizás dos ramas que yo digo de la inmunidad celular también. Y después tenemos también que entender que en nuestra población, con la diversidad que tiene, tenemos a adultos mayores, a gente que tiene enfermedades que pueden ser, por ejemplo, pacientes trasplantados o pacientes oncológicos, que por su condición tienen el nivel de inmunidad un poquito más, ¿cierto?, debilitado, y por eso que es importante en este caso contra esa población poder protegerla bien con las herramientas que hayan, vacunas, ¿cierto?, mascarilla. O lo que se ha usado mucho, por ejemplo, acá en Chile, y que ha tenido éxito, es proteger ¿cierto?, el entorno familiar, de amigos de esa persona, cosa que su exposición sea la mínima. Claro. Oiga, ya que entró en el tema de que nos está explicando, doctor, lo saco un poco el tema, pero igual tiene que ver. En Chile estamos viviendo un cambio en términos migratorios, y están llegando a nuestro país personas de diversas nacionalidades, de distintos puntos del mundo, del planeta. No todos los países tienen el mismo estándar vacunatorio que hay en Chile, el mismo tipo de control, programas sanitarios, etcétera, etcétera. Debiese ser uno de los focos más importantes para controlar el tema sanitario, el que los migrantes cuenten con planes preferenciales para poder regularizar sus vacunas, porque si no también se nos puede generar un problema de contagio de enfermedades que en Chile están erradicadas y que en otros países no, y que con el proceso migratorio vuelvan a brotar en nuestro país. Es algo que la tuberculosis, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, no sé si planes preferentes, pero sí que rápidamente hayan políticas en que esa gente que está emigrando, ¿cierto?, por distintas razones, tengan acceso a nuestro sistema de salud, sí, que es robusto, lo hemos demostrado que es robusto, la salud pública funciona, y que puedan tener desde no solamente los niños de esa familia, sino también los adultos, sí, ¿cierto?, acceso a vacunas gratuitas, porque eso al final es una manera de, al largo plazo, proteger a toda la comunidad. Exacto. Así que sí, yo estoy de acuerdo con eso, y sí, es posible de que puedan ingresar a Chile otros patógenos, pero eso está pasando en todas partes del mundo, sí, claro, y como lo hemos aprendido, incluso
probablemente el SARS-CoV-2 se generó por no migración, sino por viajes de nosotros mismos, ¿cierto?, a países donde estaban contagiados. Exacto. En la época de verano. Por lo tanto, quizás desenfocarlo de un estigma, sino que ver que en general todos vamos a estar protegidos si tenemos acceso a este tratamiento. Ahí yo lo quiero llevar a otro tema que es parecido a lo que dice el Edu y tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Cómo también acá en Chile, por el cambio de clima, van a también llegar enfermedades, por ejemplo, tropicales, o sea, el dengue, que vemos que está en Rapa Nui, la isla de Pascua, que pueda empezar ya a verse de forma más masiva en otras regiones de Chile, otras enfermedades que son más de otros países, ¿no?, que puedan entrar no solamente por las personas, sino que en relación al clima, los mosquitos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un gran desafío en el medio ambiente y cómo nos enfrentamos con el medio ambiente y cómo lo cuidamos además, y esta relación que tenemos con los animales. Yo creo que esto van a seguir pasando muchísimas pandemias asociadas a cómo los seres humanos nos estamos comportando con nuestro planeta. Tal cual. Este es un gran tema. De hecho, hay bastantes organizaciones en Chile y a nivel global en que se está tratando de enfrentar este cambio, no solo de nuestro comportamiento, sino también del medio ambiente, cómo empieza a afectar a los animales que están presentes, que tiene que ver con un programa que se le llama Una Salud. Si pensamos una salud dentro de todo, como animal, ambiente y humano, y que cómo todas estas cosas interactúan y eventualmente nos pueden afectar, vamos a estar primero más atentos, vamos a tener ciertas estrategias de vigilancia. Por ejemplo, la vigilancia genómica ha sido muy importante, y lo que tú dices, hay desplazamientos de animales cuando hay incendios, hay desplazamientos de animales cuando, por ejemplo, se talan bosques que son nativos, hay desplazamientos también de animales cuando hay deshielos, por ejemplo, en la Antártica, o cuando hay, como dices tú, los mosquitos, que empiezan a haber ciertas temperaturas donde ya no es en el trópico, sino que se agrandan en cierto modo esa zona, y por ejemplo, vemos mosquitos que antes no circulaban no necesariamente en Chile, pero en Latinoamérica. Son vectores de muchas enfermedades, fiebre amarilla, un montón de Un dato súper importante e interesante con eso, si se acuerdan de algunos de los brotes de virus con mosquito, que eran el chikungunya, el virus Zika, la OMS hizo un reporte en que los únicos 2 países en Latinoamérica que no podrían tener esa enfermedad endémica era Canadá y Chile. Y la razón por la cual es porque no había presencia del mosquito que era Aedes aegypti, es la especie de mosquito, en esos 2 países. Lamentablemente, justo en ese brote, en Arica eventualmente se encontraron Aedes aegypti. En unos neumáticos, ¿se acuerdan? Exacto. Sí, fue. Entonces, el agua estancada, ahí les gusta. Entonces, el cambio climático, el comportamiento, la migración, todas estas cosas las vamos a seguir viviendo. Mira. Y por lo tanto tener programas robustos de vigilancia y entender que nuestro comportamiento afecta a nosotros, pero también a animales y medio ambiente, y está todo relacionado. ¿Lo mismo con la sequía, perdón, doctor? La sequía, por supuesto. La falta de agua podría generar también problemas en materia de virología. Por supuesto, o sea, si pensamos que la sequía, por ejemplo, puede hacer que también se desplacen poblaciones animales a lugares más habitados, porque lo que hacen los animales también es tratan de sobrevivir y tener comida, claro. Podemos empezar a tener interacción, cierto contacto más cercano con a veces animales que jamás habíamos estado en contacto. Vuelvo un poco a citar el tema del antivirus, donde, por ejemplo, es fácil quizás pensar que las poblaciones de ratoncitos se podrían desplazar a medida que no encuentran agua, comida, o que haya un incendio, ¿cierto?, de zonas nativas, en que se empiezan a desplazar a zonas un poquito más rurales, pero ya más urbanizadas, donde está la gente ya conviviendo mucho más cercana con estos animales. Ahora, ¿qué pasa con nuestras mascotas? Porque eso también a mí me preocupa. Por ejemplo, si tenemos mascotas, también son vulnerables a contagiarse con este tipo de enfermedades como la viruela del mono, o que ellos nos transmitan a nosotros alguna enfermedad, porque en algún minuto se habló, ¿no? Gatos que estaban con COVID, ¿no? Entonces, había que limpiarle las patitas después de sacarlo a pasear. A mí me pasa eso cuando los sacaba a pasear y al final entran con todos los bichitos que están en en el suelo. ¿En serio? En la plaza. ¿Le limpiáis las patas al gato? No, la Juli, ¿tú se lo limpias? ¿Al perro? ¿Sí?
No, le hacía como un... Ah, ya. No, Doctor, yo en algún dígale, minuto, por favor. en algún minuto se lo quise limpiar, pero ya Mira, era yo como, soy de las era que como- todavía limpia las cosas del supermercado, así que díganme lo que Yo todavía sigo limpiando las cosas del ¿En supermercado. serio? Sí, siempre. Somos dos. Bueno. Bueno, súper importante el tema, porque de hecho lo que tú dices de los gatos, fuimos nosotros junto con un grupo con el que colaboramos, el doctor Víctor Neira de la Facultad de Veterinaria de la Chile, en que hicimos el primer reporte de contagio a gatos desde sus dueños. Por lo tanto, sí, en ciertos ambientes, ¿cierto?, en que interactuamos mucho con nuestras mascotas, que ya son animales domésticos, o cuando nuestros animales domésticos entran en contacto con animales silvestres, por ejemplo, en el campo, que tenemos, ¿cierto?, granjas pequeñas que tienen a lo mejor cerdos, patos, gallinas, pero que también están rondando a lo mejor aves silvestres que vuelan o ratoncitos, podrían interactuar. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que tener ciertas precauciones en zonas rurales, ¿cierto?, separar totalmente los animales domésticos versus los silvestres, y en nuestro caso con nuestras mascotas más cercanas tener cierta prevención, y eso por ejemplo lo tratamos de difundir bastante, en que efectivamente los gatitos y los perritos podían eventualmente contagiarse de COVID, ¿cierto?, de sus dueños, y también ya ha sido documentado en otros lados. Probablemente ustedes se acuerdan de tigres en un zoológico en Nueva York, y hay ya al menos 10 especies distintas que eventualmente se explica de mejor manera es que probablemente adquirieron el SARS-CoV-2 desde humanos y no desde otra fuente. Interesante. Ahora, sobre la viruela del mono, ¿no?, para volver al tema, ¿quiénes pueden ser las personas más vulnerables? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, los adultos mayores o los niños y niñas que finalmente tienen un sistema inmunológico más débil, por decirlo así. ¿Son quizás esas personas las que están en más riesgo? Sí, hay factores de riesgo, quizás yo lo pondría los principales: la gente que tiene cierto nivel de inmunosupresión, Enfermedades como enfermedades, y eso tiene que ver con otra parte que hablábamos antes, que es probablemente no van a poder reaccionar rápidamente a poder combatir esta enfermedad. Aquí se podría surgir una cosa distinta, porque tú mencionabas los adultos mayores. Generalmente para las enfermedades respiratorias y virales, los adultos mayores generalmente tienen más susceptibilidad, pero aquellos, en nuestro caso en Chile, podrían tener anticuerpos o haber tenido inmunidad previa por haberse infectado cuando niños o haberse vacunado, entonces a lo mejor están más protegidos. Y después el rango de la gente en general, como dices tú, mujeres embarazadas, o a lo mejor también, que es lo que se aprendió mucho con SARS-CoV-2, gente que tiene otras comorbilidades. Comorbilidades que son, ¿cierto?, cosas de salud persistentes como obesidad, hipertensión, diabetes, tienen cierto riesgo a enfermar más con alguna de estos virus. Doctor, pongámonos en el caso de que... pongámonos pesimistas, día viernes, pero pongámonos pesimistas un segundo. Llega la viruela del... Ya, pues. Pongámonos el caso. Ya. Llega la viruela del mono a Chile. Aparece, primer caso... Talca, ¿ah? Sí o sí, Talca. No, ya. Con cariño a mi amigo Talquino. Mi director que es Talquino se me va a enojar. Sí, pues ve. Y... Nadie le dijo nada de Colo-Colo. Ya. Me mato. Llega el primer caso. ¿Cómo lo hago para no contagiarme? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar para no contagiarme? Ya, súper bien. Como decíamos, probablemente la transmisión más probable sería a través de gotas grandes, ¿ya? Quizás cuando hablamos de gotitas, hay toda una ciencia detrás de esto que es súper interesante. Cuando hay gotas grandes, generalmente estas van a caer por gravedad al suelo. Entonces, las gotas más pequeñas son las que pueden, ¿cierto?, quedar suspendidas por más tiempo y eventualmente nosotros inhalarlas. Por lo tanto, si sabemos que hay un caso o hay algún brote, probablemente lo que la directriz sería, ¿cierto?, mantener a esa persona aislada, evitar cualquier contacto con mucosas de esa persona, y probablemente se va a autocontener ese caso como un caso único. Ya. Es mucho menos transmisible de lo que estamos viendo ahora con SARS-CoV-2. Y las otras cosas que hablábamos antes tiene que ver con exposiciones de piel o exposiciones de otras mucosas a eventualmente material infectado, y si se acuerdan de nuevo, estas como, ¿cierto?, como llaguitas o qué sé yo, evitarlas al máximo. ¿Son más grandes que las de la viruela humana o no?
es difícil decirlo porque las fotos que hay en cierto modo, y como hay tan poco, tienden un poco a exagerar la enfermedad, ¿cierto? Pero yo creo que son muy similares. Pero pareciera que mano pie, me lo imagino. Sí, pero distinto. Más peste cristal. Es más parecido un poco a la peste cristal, quizás un poquito más grande esta póstula, pero que eventualmente, ¿cierto? Si se acuerdan, lo que dejan es como esta llaguita, y muchos de nosotros tenemos de la peste cristal, por ejemplo, un hoyito, alguna marquita, algo así. Pero se ve más feo generalmente en las fotos que hay de los libros de medicina. ¿Y cómo se contagia el mono de este virus al final y que termina después contagiándonos a nosotros? O sea, ¿cuál es el origen, no? La verdad es que el origen no lo sabemos, pero probablemente son roedores y unos animales que se llaman los perritos de la pradera. También son, en particular, que no existen acá en Chile, pero que probablemente pueden haber entrado en contacto con esta otra vida silvestre. Como decía antes, no está claro si es que el mono como animal per se puede ser el animal que mantiene el virus en la naturaleza, pero definitivamente sí se pueden infectar. Claro, porque hay que entender que finalmente nuestro planeta está lleno de microorganismos, o sea, está lleno de bacterias, de virus, ¿no? Que algunos son inocuos, otros no son patógenos, que nos atacan, que nos generan enfermedades. Entonces también hay que entender que hay todo un mundo de microorganismos que no los vemos, pero que están ahí, y que es impresionante cómo ya seres que muchos no tienen vida, pero que son invisibles, terminan enfermándonos a nosotros que somos mucho mayores, ¿no? Así es, y por lo tanto tenemos que tener quizás este concepto de que vamos a estar nosotros enfrentados, y estamos enfrentados constantemente a interactuar con estos microorganismos. Lo importante es tener, ¿cierto?, las precauciones de cuando sabemos que es una enfermedad más grave, el tener claro cómo prevenirlos, y en este caso eventualmente seguir un poco las guías que nos digan, o en otros, ¿ciertos? Hay por suerte tratamientos claros que podemos adoptar. Exacto. Bueno, le quiero agradecer muchísimo al doctor Rafael Medina, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, por estar acá con nosotros. Doctor, muchas gracias de verdad por aclararnos todo eso, entender lo que es la viruela del mono, obviamente estar ahí atento, así que gracias, doctor. Muchas gracias de nuevo a ustedes también.